Señores, y de regreso estamos con el consumidor y para mí es un gran placer compartir con mi queridísimo amigo, el doctor Rafael Pichardo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, muy bien, muy bien. Y ahora mirándote a ti mejor. Qué bueno, doctor. Gracias, porque para mí es un gran placer, como dije, compartir con usted siempre en el programa muchos conocimientos y siempre estos temas tan importantes. Y esta enfermedad que hablamos un poco fuera del aire, tan frecuente, que se desconoce su procedencia, pero que es causante de tantas complicaciones y dolor de cabeza, como es la hipertensión arterial. Bueno, sigue lo mismo. Todavía no se sabe qué produce la presión alta. Sí. Pero de todas maneras, con tantos años de los mismos factores, se agrega uno, viene otro, la gente se va condicionando, los médicos saben explicar mejor. Y de todas maneras, globalmente, la mayoría de los factores se conocen, por tanto, hay manifestaciones y hay razón para prevenir la hipertensión desde el punto de vista de atacar los factores predisponentes. Okay. O sea que no es, hoy en día no causa un gran problema el hecho de que no se sepa exactamente cuál es la causa, digamos, el botoncito inicial que inicia la hipertensión. Obviamente que es una enfermedad de la juventud, comienza el criterio principal que yo pienso que el auditor debe retener es que es una enfermedad de la juventud. Es una enfermedad de la juventud. De la juventud. Explíqueme eso, doctor. Bueno, la hipertensión no comienza a los 50 años, ni a los 40. La hipertensión comienza generalmente entre los 15 y los 20 años. Inclusive hoy en día se está viendo que cada vez hay más niños, sí, wow, que hay jóvenes con hipertensión que antes no había. Hoy en día el 10%, 15% de la población general entre los 15 y los 20 años es hipertenso. Es hipertenso. Wow. Doctor, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es esto la presión arterial y por qué se puede, por qué vale la importancia de esto? Bueno, uno tiene una variable, un signo, que es la cantidad de sangre que uno tiene en el cuerpo, que son 5 litros aproximadamente, sí. Y eso tiene una presión mayor y una presión menor. Sale del corazón con determinada fuerza para que se riegue en todo el cuerpo. Okay. Y luego, esa es la presión alta, la primera presión. Y luego tiene otra presión, que es cuando la presión se distribuye por todo el cuerpo, básicamente. La sangre se distribuye. Sí. Junto con el agua y junto con los solutos, junto con las sustancias que tenemos que diluir, los medicamentos, todo eso. Y llega un momento en que se riega por todos los tejidos y vuelve poco a poco al corazón y entonces es la presión mínima. Sí. Entonces tenemos una presión máxima al inicio, cuando sale del corazón, y una presión mínima cuando llega al corazón. Okay. Pero claro, antes de llegar al corazón existe lo que llama el circuito menor, que es el circuito pulmonar. Porque en ese caso del corazón, antes de volver al corazón, sale del corazón específicamente sí. Como sangre venosa, como sangre contaminada, llena de sustancias que tienen que limpiarse y oxigenarse en los pulmones okay. Para que ejerza su función. Porque la sangre ejerce su función en los tejidos, pero para eso tienen que oxigenarse cada vez y oxigenarse en los pulmones para que la sangre sea viable okay. Y sea lo que se llama sangre arterial, que es la sangre más roja. Okay. La sangre venosa es la que usualmente, si nos cortamos una vena, sí. Es la que se ve que es un poquito más oscura. Sí. La sangre que es muy rutilante, que es más brillante, más roja, esa es la arterial que está oxigenada. Esa es la que ya ha pasado por los pulmones. Esa ha sido oxigenada, en los pulmones. Doctor, entonces, ok, usted hablaba, esa parte, quise volver atrás para que la gente entendiéramos lo que era la presión arterial, pero regreso al tema de la juventud, porque yo siempre no escuchaba y la hipertensión la relacionaba con la tercera edad, o sea, o las personas ya de luego de los 40 años. Y esa información que usted da, que ya esos muchachos con 15, 14, 13 años, hay un 10% de la población que tiene. Doctor, ¿y qué está pasando? Porque antes no era visto así la hipertensión como una enfermedad de los jóvenes. O por lo menos yo no lo veía así, tal vez era así siempre. Bueno, en primer lugar el peso. El peso ha aumentado, independiente del hambre, independiente de los factores sociales. La gente come más, los muchachos comen más, los muchachos van al gimnasio, adquieren cuerpo, hacen pesas,
aunque no hagan pesas, hacen ejercicio, comen mejor, tienen cuerpos más desarrollados y al fin y al cabo todo eso va influyendo con una masa muscular, un índice de masa muscular como se le llama, y ese índice de masa muscular determina usualmente una determinada presión. Okay. Es notorio, eso está determinado por estudios. Yo dirigí un estudio ya hace unos 10 años sobre hipertensión y sobre factores de riesgo cardiovasculares y encontramos que la población por debajo de los 17 años tenía un 12% de hipertensión. Claro, teniendo en cuenta que necesariamente no es una hipertensión maligna, no es una hipertensión grave, okay, pero la hipertensión es una amplia gama de factores y de números. Sí. Por lo tanto, si usted tiene, por ejemplo, usted tiene 15 años y tiene la presión en 160, que es 16, uno le quita el 0 y que se queda con 16, sí. 16 no es normal. No, no es normal. No le pasa nada. El problema está la clave está en que, como originalmente la hipertensión al principio no produce síntomas, entonces fácilmente cualquiera puede tener hipertensión 10 años y no darse cuenta, y entonces aparentemente la cifra de hipertensión es menor de lo que es en el fondo. Eso es importante, doctor, que las estadísticas no están tan claras porque hay mucha gente que nunca se ha tomado la presión y no sabe que es hipertenso porque puede vivir su vida completa, bueno, su vida completa no, vivir muchos años porque en algún momento supongo que pudiera presentar alguna complicación. Sí, y los estados y los grupos de investigación, etcétera, no necesariamente trabajan siempre, ni tienen recursos para hacer grandes estudios que implica examinar 15.000, 20.000 personas de una muestra, porque aquí lo de Gallup puede funcionar, pero no es tan sencillo. Entonces se necesitan grandes recursos para saber y hacer el diagnóstico correspondiente de esa pedazo de la juventud que tiene hipertensión o tiene predisposición a ser hipertenso. Doctor, tenemos una encuesta, siempre salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos con respecto a la enfermedad que tratamos, al tema que tratamos. En el día de hoy es la hipertensión, así que quiero que escuchemos qué dice el dominicano con respecto a qué provoca la hipertensión arterial. Vamos a verlo. Provocada por el estrés de vida, por el mismo clima, las situaciones también pueden provocar la presión alta. No. Que esos son cuando los vasos sanguíneos se contraen, o sea, se colapsan. Entonces se forma un coágulo que obstruye que la sangre pueda seguir circulando y entonces eso hace que la presión arterial suba. No tengo conocimiento. Bueno, puede provocar un infarto, puede provocar problemas en la salud, puede provocar diferentes cosas. Si la presión arterial está alta, hay problemas. La presión arterial puede provocar un paro cardíaco y uno perder la vida al instante. Dolor de cabeza, mareo, un dolor aquí en la parte superior de la nuca y así sucesivamente. No. No, señor, no sé. Provoca dolor de cabeza también, aumenta la presión ocular, problema de la vista. Muchas veces no es el consumo de sal. El calor. Palpitación lenta y depresión cardíaca. No. Se puede provocar un infarto a alguien. Puede provocar un paro cardíaco, un infarto. De que la sangre no fluye bien, te puede dar un paro, te puede dar un asunto, porque ¿qué pasa si te sube un coágulo al cerebro? Tú te mueres. Que una cantidad de gente bastante grande, una muestra casi de 20 personas. Doctor, para que usted tenga una idea clara. Pero lo interesante es que la mayoría de esas personas son seguramente por lo menos han hecho una primaria. Claro. ¿Verdad que sí? Claro. No son analfabetos, son personas que tienen algún tipo de clase media. Creo que fue la universidad, eso parece la UAS. Se supone que deben saber un ABC de que hay arterias, de que hay vasos sanguíneos y de que la fuerza con la cual la sangre circula en esos vasos
determina una presión determinada y que eso está determinado por la fuerza que el corazón hace al expulsar la sangre. No tienen que decirlo, explicarlo de esa manera, pero sí saber que esa es la situación. Claro. Por lo tanto, es inadmisible que creo que solamente 2 dijeron más o menos lo que podía ser. Claro. Pero bueno, ese es nuestro pueblo. Pero doctor, usted dice, bueno, los factores de riesgo, ¿qué causa, qué puede ser? Porque usted habla de que todavía se está estudiando, pero usted más o menos ya conocen, hay algunas causas que que no se discuten con respecto a lo que provoca hipertensión. ¿Cuáles son esas? 2 factores rápidamente. Sí. La obesidad. La obesidad. El aumento de índice de obesidad y el alto consumo de sal. Son los 2 factores los más dos importantes. factores más importantes que evidentemente pueden causar, yo diría que un 20 o un 30% de la predisposición de todos los hipertensos en sus inicios en la juventud. ¿Se hereda la hipertensión, doctor? ¿Se hereda? Sí, ¿Da un factor genético en esto? Sí, hay un factor hereditario que incide sobre si usted va a padecer más tempranamente o si tiene arriba los factores, usted se va a desarrollar o no se va a desarrollar. De modo que también hay que tener en cuenta esa situación y eso el médico clínico que sigue bien a su paciente está muy claro y preciso en que tiene que trabajar. Hoy en día las grandes líneas de prevención de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se basan en trabajar la obesidad y la sal, el consumo de sal. Sí. Doctor, y la parte de ¿cuándo se habla de una presión arterial normal? ¿Cuáles son los niveles? ¿Va a depender de la edad? ¿Hay una relación de la edad y los niveles? ¿O no importa la edad siempre para hablar de normalidad de la presión va a estar siempre entre un rango? No, hay un rango definitivamente que comienza y va aumentando. Sí. Claro, ese rango tampoco es tan amplio. Digamos que usted tiene a los 15 años, usted tiene una presión en 12.8, 120/80. Sí. Y usted a los 20 años sigue teniendo 120/80. Pero ya a los 25 años, si usted tiene 135 o tiene 140, 14.8, ya tiene o una prehipertensión o tiene hipertensión. O sea que el rango existe, pero fíjate, el rango es muy pequeño. Es muy pequeño. Es muy pequeño en el fondo. El rango viene siendo de 20 o 30 milímetros sobre la presión normal que usted tiene desde que usted nace. ¿En qué momento ya se determina que es hipertensión? ¿A partir de qué rango? Sí, a eso hay un poco de controversia, pero en general actualmente se considera como groseramente por encima de 130 la sistólica, la máxima, que es 13. Uno le quita el 0 y se queda en 13 en la práctica. Y la mínima generalmente 8, que es 80. O sea que ya a partir de ahí se está hablando de hipertenso. O de prehipertenso. O de prehipertenso, si usted tiene 135, o usted tiene una prehipertensión, si usted tiene 85, ya usted tiene una inducción a la hipertensión. Y eso el médico lo maneja de diferentes maneras. Y en los últimos 3 o 4 años se ha movido mucho en un sentido o en el otro, pero siempre en un rango muy pequeño, que estamos hablando solo de 10 a 20 milímetros de mercurio. Sí. Doctor, y yo leía que hay una hipertensión o una presión alta de bata blanca, y me pareció muy interesante, que es la que se presenta cuando va un paciente al médico. ¿Es cierto esto, doctor? Cerca de un 10-15% de los pacientes hipertensos que van a la consulta normal del médico, sobre todo esa consulta entre los 30, 40, 50 años, gente joven activa, sobre todo gente activa, gente que trabaja mucho, gente que son nerviosos, que son creativos, etcétera, pero al mismo tiempo tienen un poco de hipertensión, y ese poco de hipertensión se desarrolla más cuando va al médico. Cuando está en la calle trabajando o en su casa tranquilo, pero desde que va al médico hay una influencia, posiblemente liberación de adrenalina, que es una sustancia, hay muchas sustancias en la sangre que elevan la presión, pero principalmente la adrenalina, que es la sustancia diaria. Cuando uno amanece a las 5 de la mañana, uno tiene adrenalina en el cuerpo, y mucha gente conoce eso. Tengo mucha adrenalina hoy, entonces definitivamente esas personas, no se sabe bien por qué razón, tienen hipertensión, que se le llama de bata blanca, porque si no están en ese contexto, no son hipertensos.
Lo que pasa es que también se considera que a pesar de que al principio se creía que eso no era válido, hoy en día se considera que aunque no son verdaderos hipertensos, pero pueden morir del corazón y pueden tener enfermedad cardíaca al final, aunque al principio se considere que es benigno, pero puede considerarse también como hipertensión. Doctor, entonces, bueno, usted hablaba ya de algunas de las consecuencias de la hipertensión, usted hablaba de infartos, ¿qué otras consecuencias puede haber para una persona que obviamente no se cuide, que no tenga, porque vamos a hablar de tratamientos rápidamente, pero a una persona que no se cuide, que no tenga estos tratamientos que lleva, ¿qué puede pasar? Bueno, tú mencionaste el infarto, correcto, hay que tener en cuenta el derrame cerebral, derrame cerebral que puede ser o la formación de un trombo causado por la presión a nivel cerebral o de una hemorragia cerebral, y usted puede tener lo que se llama el edema pulmonar, que sería la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia del corazón, la incapacidad del corazón expulsar la sangre en un paciente que está muy hipertenso. En ese caso de insuficiencia cardíaca tendríamos lo que sería el daño cardíaco intrínseco, y en ese caso el síndrome que se desarrolla, es decir, el cotejo sintomático de síntomas que el paciente desarrolla es más complejo y precisa justamente de la especialidad para el diagnóstico. Pero en general el 80-90% de los factores y de los desencadenantes de enfermedad y de crisis de ataques cardíacos lo resuelve y lo puede diagnosticar cualquier médico general bien entrenado. Doctor, por último, dos preguntas en una. Hay el tema de cómo determinamos, cómo ustedes tienen, qué herramientas tienen los médicos para determinar que este paciente es hipertenso, cuáles son los estudios que se hacen, y la segunda pregunta sería, que se me la puede conectar ahí, es los tratamientos a seguir. El 80-90% de diagnóstico es un aparatito con un esfigmomanómetro que mide la cantidad usted lo infla por encima del nivel de presión que el paciente tiene, y luego desciende, le hace salir el aire al aparato, al esfigmomanómetro, el aparatito lleno de aire, al manómetro. Es un manómetro, es un manómetro que mide la presión. Que mide la presión. Y entonces tiene usted 130-80. Y el tratamiento adecuado para la presión, lo primero que debe venir a la mente en una persona, digamos, normal, es el diurético. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende lo que es un diurético, que es una sustancia que saca sal del cuerpo. Y cuando usted evita la sal, usted está utilizando la teoría del diurético. Diurético porque si usted saca sal, a eso se le llama diuresis. Cuando usted aumenta la cantidad de orina en el cuerpo, a eso se le llama diuresis. Por lo tanto, la diuresis es el principal elemento del tratamiento de la hipertensión, desde mi punto de vista, no solamente para el médico general y el médico, ¿verdad?, de familia, sino también para la persona en sí, porque eso es entendible. El asunto de usted elimina la sal, come poca sal, usa poca sal. Y no estoy hablando que si la sal del Himalaya, que si la sal de qué sé yo dónde. Sal marina. Sal marina. No quiero ofender a nadie, ¿entiendes? Pero se trata de no consumir sal, de consumir la menor cantidad y la sal más diluida posible. Y hay, bueno, ya el tema, cuando ya se demuestra que hay hipertenso, están las pastillas, ¿no, doctor? Es un tratamiento que queda de por vida. Si no, hay justamente un arsenal muy grande de pastillas, todos los días surge una. Pero a pesar de todo, en los últimos 50 años sigue siendo la misma cosa. Es la misma Son cosa. 3 o 4 que se mueven. Y afortunadamente es así, porque eso implica que la población puede a largo plazo darse cuenta y llegar a conocer el verdadero tratamiento. Como se repite tanto, la misma cosa, y es efectivo, pues no hay por qué cambiar. No hay por qué cambiar. De verdad que qué interesante, doctor, y le agradecemos muchísimo siempre el favor que nos hace de venir al programa y de orientarnos con respecto a esto. Doctor, una persona, un hipertenso con tratamiento puede vivir su vida tranquilo, normal. Perfectamente. Completamente puede vivir. Al contrario, si el problema es solamente hipertensión y lo tiene controlado, puede vivir a veces más tiempo que otra persona que tenga otro problema que pueda ser más serio. Por ejemplo, la diabetes, más doctor, grave. que hay una La diabetes es una enfermedad peor que la hipertensión. Y un diabético no controlado vive menos que un
hipertenso no ¿Hay controlado. una relación diabetes-hipertensión? Porque hay una pregunta si hay una relación. Existe una relación. Sí. Hay una tendencia a que el diabético sea mayormente hipertenso, Sí. posiblemente un 60% aproximadamente pueden ser hipertensos los diabéticos y viceversa. O sea que es doble, el tratamiento es doble. Tiene que ver de la diabetes, pero también de la hipertensión. Y hay una cuestión común que es el sobrepeso. Eso, claro. Sobrepeso tiene el diabético y sobrepeso puede tener el hipertenso. Entonces ahí el eslabón está ahí junto con otros factores, obviamente. Por eso, señores, que la vida sedentaria... El doctor tiene más de 30 años caminando en el Mirador, ¿verdad que sí, doctor? Sí, sí. Más de 30 años. Así es. Usted fue de lo que inauguró el Mirador caminando. No tanto, pero... sí. Y señores, eso es la vida, eso, hay que caminar. Un gran placer, doctor. Igualmente. Gracias por estar... Miren quién está ahí, de su estudiante, el profesor, el doctor Wilfredo Mañón, míralo ahí donde está. Wilfredo Mañón fue alumno del profesor muchos años y él lo quiere mucho. Y siempre, con el único doctor que le entra a escucharlo hablar con usted. Señores, nos vamos a la pausa y que me respete, que me excusen los demás doctores. Regresamos ahora, señores.